Gianni Sport, verano. La Casa Blanca frente al mar. Fotógrafos esperando detrás de las vallas. Sonrisas perfectas. Camisas impecables. Y detrás de esa postal, silencio. No un silencio casual, un silencio disciplinado, un silencio que duró décadas. Una familia que acumuló poder político, económico y simbólico en el corazón de Estados Unidos. Una dinastía que produjo un presidente, un fiscal general, senadores, candidatos, herederos, y una pregunta que se repite cada vez que se revisa su historia: ¿por qué nadie habló antes? Hoy vas a descubrir 3 cosas muy concretas. Primero, cómo se construyó el blindaje mediático alrededor de la familia Kennedy. Segundo, los momentos documentados donde la prensa supo y decidió callar. Y tercero, la contradicción entre la imagen pública de idealismo y los acuerdos privados que mantuvieron intacta esa narrativa. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada punto. Y si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo. Porque esta historia no trata solo de escándalos. Trata de complicidad, trata de cálculo, trata de cómo el poder prefiere el silencio y cómo el silencio puede convertirse en estrategia. Para entenderlo, hay que empezar por el patriarca. Joseph P. Kennedy Sr., empresario, diplomático, embajador de Estados Unidos en el Reino Unido entre 1938 y 1940, figura controvertida por sus posiciones políticas antes de la Segunda Guerra Mundial. Su influencia económica fue decisiva en la construcción del proyecto político familiar. Eso está documentado en biografías oficiales y archivos históricos. El proyecto no era improvisado, era planificación, educación de élite, redes de influencia, inversión en imagen, disciplina férrea dentro del hogar. Hay registros y testimonios de biógrafos que describen un entorno donde la ambición política era prioridad absoluta. La familia no aspiraba a participar en el poder, aspiraba a controlarlo. Y cuando el hijo mayor, Joseph Jr., muere en 1944 durante una misión aérea en la Segunda Guerra Mundial, el proyecto se reorienta, el heredero cambia, el foco se desplaza hacia John F. Kennedy. Y ahí comienza la construcción de un mito moderno. La campaña presidencial de 1960 no fue solo política, fue mediática, fue estética, fue estratégica. El debate televisado con Richard Nixon marcó un antes y un después en la historia de la comunicación política estadounidense. Eso está ampliamente documentado en estudios sobre medios y elecciones. La televisión ya no era complemento, era escenario principal, y los Kennedy lo entendieron antes que muchos. La imagen de juventud, dinamismo y sofisticación contrastaba con la percepción más rígida de su oponente. El manejo de prensa fue quirúrgico, controlado, calculado, pero aquí empieza la grieta. Porque mientras la narrativa pública proyectaba idealismo y renovación, existían aspectos privados que no formaban parte de la conversación pública: relaciones extramaritales, problemas de salud, decisiones internas complejas. Muchos de estos elementos fueron conocidos por periodistas de la época, según investigaciones posteriores y memorias de reporteros. Sin embargo, durante la presidencia de Kennedy, la cobertura mediática fue marcadamente distinta a los estándares actuales. El contexto importa. En los años 60, existía un pacto no escrito entre ciertos sectores de la prensa y el poder político. La vida privada no se convertía automáticamente en titular si no afectaba directamente la función pública. Ese pacto no está en una ley, pero está documentado en testimonios de periodistas veteranos. Y aquí aparece el primer punto incómodo. La prensa sabía cosas que el público no sabía, y decidió
no publicarlas. No por falta de información, por criterio editorial, por cultura profesional, por cercanía, por cálculo. En el caso de las relaciones personales del presidente, múltiples biógrafos han documentado encuentros y conductas que en la era digital habrían generado escándalo inmediato. En su momento no lo hicieron, no porque no existieran, sino porque no se amplificaron. Y cuando el poder no es amplificado en su lado vulnerable, el mito se fortalece. Camelot. Esa palabra se convirtió en símbolo del periodo presidencial, la narrativa romántica de una nueva era, impulsada en parte por entrevistas y relatos posteriores de Jacqueline Kennedy Onassis. La construcción del mito fue cuidadosa, estratégica, no fue espontánea, fue comunicación política avanzada para su tiempo, pero la historia no se detiene en la presidencia. El asesinato de John F. Kennedy en 1963 sacude al país. El dolor colectivo se convierte en memoria sagrada. La familia adquiere una dimensión casi trágica, casi intocable. Y cuando una familia se convierte en símbolo nacional de tragedia, criticarla se vuelve políticamente delicado. Ahí el silencio adquiere otra capa. No es solo protección mediática, es reverencia cultural, pero el poder no desaparece con la tragedia, se reconfigura. Robert F. Kennedy, hermano del presidente, continúa la presencia política, fiscal general durante la administración de su hermano, posteriormente senador por Nueva York, candidato presidencial en 1968, también asesinado. La narrativa trágica se profundiza. La dinastía se consolida como símbolo de sacrificio y destino, y cuando el destino trágico envuelve a una familia, el escrutinio se vuelve más complejo. Aquí es donde la pregunta central empieza a tomar forma real. ¿El silencio fue respeto o estrategia? En décadas posteriores, nuevos episodios complicaron la imagen pública. Accidentes, escándalos, controversias personales y políticas dentro de distintos miembros del clan. Uno de los casos más documentados es el incidente de Chappaquiddick en 1969, vinculado a Ted Kennedy. El senador condujo un automóvil que cayó desde un puente. Mary Jo Kopechne murió en el accidente. El manejo del caso, la demora en reportarlo y las implicaciones políticas fueron ampliamente cubiertos y debatidos en su momento. Ese episodio marcó un quiebre, pero incluso ahí, el impacto político fue contenido. Ted Kennedy continuó en el Senado durante décadas. ¿Cómo se explica esa resiliencia política? ¿Carisma? ¿Red de apoyo? ¿Influencia institucional? ¿O algo más profundo? En unos minutos vamos a entrar en el punto donde el silencio deja de ser simple omisión y empieza a parecer coordinación estructural, porque una familia poderosa puede cometer errores, pero cuando los errores no destruyen el poder, algo más está operando, y lo que está operando no siempre es visible. Hay algo que todavía no he nombrado. No tiene que ver con un escándalo específico, tiene que ver con el ecosistema que rodea a las dinastías políticas. Y cuando lo entiendas, vas a ver que el silencio no fue casual, fue herramienta, y apenas estamos empezando. El ecosistema que rodea a una dinastía no es espontáneo, se construye, se alimenta, se protege. En el caso de la familia Kennedy, ese ecosistema incluía algo más que carisma y votos. Incluía donantes estratégicos, alianzas dentro del Partido Demócrata, acceso privilegiado a medios nacionales y una narrativa cuidadosamente administrada. No era improvisación, era arquitectura de poder. Desde los años 50, cuando John F. Kennedy era senador por Massachusetts, la familia ya entendía que la política moderna dependía tanto de percepción como de legislación. Su libro Profiles in Courage
publicado en 1956 y ganador del premio Pulitzer en 1957, reforzó la imagen de intelectual serio y líder moral. Décadas después, historiadores debatirían el grado de participación directa de Kennedy en la redacción del libro, señalando el papel del asesor Theodore Sorensen. Ese debate está documentado en biografías y estudios académicos. No era solo talento, era equipo, y el equipo no solo escribía discursos, administraba reputación. Aquí es donde el silencio comienza a adquirir forma estructural. Durante la presidencia de Kennedy, múltiples periodistas reconocieron posteriormente que conocían detalles sobre su vida privada, incluyendo relaciones extramaritales, y optaron por no publicarlos. Figuras como Ben Bradley, entonces periodista y más tarde editor ejecutivo del Washington Post, han reconocido en memorias que existía una cultura distinta respecto a la vida privada de los presidentes. No se trataba necesariamente de encubrimiento formal, era una norma profesional de la época. La prensa política operaba bajo una lógica diferente a la actual. La pregunta incómoda es esta: ¿era ética periodística o deferencia al poder? En los años 60, la línea entre cercanía y complicidad era más difusa. Los periodistas frecuentaban eventos sociales con figuras políticas. La distancia crítica no era igual a la que se exigiría décadas después tras Watergate, y aquí aparece un contraste brutal. El escándalo Watergate, que llevó a la renuncia de Richard Nixon en 1974, transformó radicalmente la relación entre prensa y poder. Después de ese episodio, el periodismo estadounidense adoptó un enfoque más confrontativo, pero durante la presidencia de Kennedy, esa cultura aún no existía. Eso no convierte automáticamente cada omisión en conspiración, pero sí significa que el poder operaba en un entorno menos hostil, y cuando el entorno no es hostil, el silencio es más fácil. Ahora observa esto con atención. La construcción de Camelot no fue accidental. Tras el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, Jacqueline Kennedy Onassis concedió una entrevista a la revista Life donde comparó la administración de su esposo con el musical Camelot, enfatizando la idea de una era breve pero brillante. Esa entrevista está documentada y es considerada uno de los momentos clave en la construcción del mito. Ese encuadre narrativo tuvo efecto inmediato. El presidente dejó de ser solo un líder político, se convirtió en leyenda. Y cuando alguien entra en el territorio de la leyenda, el escrutinio se vuelve delicado. Criticar a un presidente es una cosa, criticar a un mártir es otra. Ese cambio emocional reforzó el blindaje simbólico, pero la historia no terminó en 1963. Robert F. Kennedy asumió un rol central como fiscal general durante la administración de su hermano. Su imagen pública combinaba firmeza en la lucha contra el crimen organizado con cercanía familiar. Tras el asesinato de JFK, su figura adquirió peso moral adicional. Cuando decidió postularse a la presidencia en 1968, el país estaba fracturado por la guerra de Vietnam y conflictos internos. Su asesinato en junio de ese año consolidó la narrativa trágica. 2 hermanos asesinados, una familia marcada por el destino. La tragedia, en términos políticos, puede funcionar como escudo. No elimina errores, pero desplaza el foco. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más aguda. ¿El respeto por el dolor colectivo contribuyó a reducir el escrutinio? No existe documento oficial que ordenara silencio, pero sí existe evidencia cultural de reverencia. En décadas posteriores, el nombre Kennedy mantuvo peso electoral. Ted Kennedy permaneció en el Senado desde 1962 hasta su muerte en 2009. Uno de los legisladores más longevos e influyentes de su tiempo. Y sin embargo, el episodio de Chappaquiddick
En 1969, donde Mary Jo Kopechne murió tras el accidente automovilístico, generó un debate nacional que no destruyó completamente su carrera. La cobertura fue amplia, la controversia fue real, pero el poder político sobrevivió. Eso no significa ausencia de consecuencias. El incidente afectó sus aspiraciones presidenciales, pero no anuló su posición senatorial. Entonces, volvemos a la pregunta central. ¿Por qué el poder prefiere callar? Porque el silencio compra tiempo, porque el silencio diluye impacto, porque el silencio permite reencuadrar la narrativa, y porque cuando la red de apoyo institucional es sólida, el daño puede contenerse. No se trata de un pacto secreto firmado en una habitación oscura. Se trata de incentivos, periodistas que valoraban acceso, aliados políticos que protegían influencia, votantes que admiraban el legado, donantes que apostaban por continuidad. El silencio colectivo no siempre es coordinación explícita, a veces es alineación de intereses. Y cuando los intereses convergen, nadie necesita dar la orden. En el siguiente tramo vamos a entrar en la parte más incómoda de todas. No la tragedia, no el mito, sino los momentos donde el silencio no fue respeto ni prudencia, fue cálculo estratégico. Y cuando lo veas así, la indignación va a subir de nivel. El cálculo estratégico no se ve a simple vista, no aparece en comunicados oficiales, no se anuncia en conferencias de prensa, se ejecuta en silencio. Uno de los momentos donde ese cálculo se vuelve más evidente es el manejo de la salud de John F. Kennedy. Durante su vida pública, el presidente proyectó vigor, juventud, energía, la imagen del líder atlético, sonriente, dinámico, pero registros médicos y biografías posteriores documentaron que Kennedy padecía múltiples problemas de salud, incluyendo enfermedad de Addison, fuertes dolores de espalda y tratamientos constantes con medicamentos. En su momento, esa información no fue comunicada al público con el nivel de detalle que hoy sería obligatorio. No era ilegal ocultarlo, era culturalmente aceptado. La pregunta incómoda es, ¿el público tenía derecho a saber más? La Casa Blanca controlaba la narrativa médica. Los comunicados eran breves, técnicos, limitados, y la prensa, en gran medida, no profundizó, no porque no hubiera rumores, sino porque la cultura política del momento no exigía transparencia total en la salud presidencial. Ahí el silencio no fue improvisación, fue contención, y la contención protegió la imagen de fortaleza. Otro ejemplo de cálculo aparece en la gestión de relaciones personales del presidente. Diversas investigaciones y biografías publicadas décadas después documentaron encuentros extramaritales, incluyendo la relación con Marilyn Monroe, ampliamente discutida en la historiografía y en testimonios posteriores. En los años 60, esos episodios no se convirtieron en escándalo mediático nacional mientras Kennedy vivía. Hoy sería impensable. Entonces no lo fue. ¿Respeto a la privacidad? ¿Temor a perder acceso? ¿Protección institucional? Probablemente una combinación. Y ahí está el punto. El silencio no siempre requiere una orden directa, requiere incentivos alineados. Si un periodista sabe que publicar cierta historia puede cerrar puertas dentro de la Casa Blanca, el cálculo profesional entra en juego. Si un medio depende de acceso exclusivo, el costo de confrontar se vuelve alto. Eso no implica conspiración formal, implica estructura de poder. Ahora, observa el contraste con el caso Watergate una década después. El periodismo cambió porque el sistema cambió, la cultura política cambió, la relación entre prensa y poder se volvió más adversarial, pero durante la era Kennedy, esa transformación aún no había ocurrido,
y ese contexto permitió que la narrativa pública se mantuviera cuidadosamente administrada. Aquí es donde la indignación empieza a hervir, no porque un político tuviera vida privada compleja, sino porque la narrativa pública fue más limpia que la realidad privada, y esa limpieza no fue casual, fue estrategia. Después del asesinato de Kennedy en 1963, el blindaje simbólico se intensificó. La figura del presidente asesinado adquirió dimensión casi sagrada. La crítica frontal se volvió socialmente incómoda. Y cuando la crítica se vuelve incómoda, el silencio se vuelve más probable. La familia mantuvo influencia política durante décadas. Ted Kennedy es el ejemplo más claro. A pesar del escándalo de Chappaquiddick en 1969, continuó su carrera legislativa con peso significativo. La cobertura del accidente fue amplia, la controversia fue intensa, pero la carrera no terminó. El episodio afectó su potencial presidencial, sí, pero no destruyó su poder institucional. ¿Cómo se explica esa resiliencia? Red política sólida, capital simbólico acumulado, identificación del electorado con el legado familiar. Y nuevamente, contención narrativa. La comunicación posterior al accidente fue estratégica. Declaraciones televisadas, asesoría legal, posicionamiento político. No fue improvisación, fue manejo de crisis. Y el manejo de crisis es una forma sofisticada de silencio selectivo. No se niega todo, se administra lo que se admite, se controla el ritmo de la información, se gana tiempo, y cuando el tiempo pasa, la indignación pública pierde intensidad. Eso no es exclusivo de los Kennedy, es manual de poder, pero en su caso, el capital simbólico acumulado por tragedias previas funcionó como amortiguador. El público no veía solo a un senador, veía al hermano sobreviviente, veía la dinastía herida, y esa emoción modifica el escrutinio. Aquí es donde la pregunta central se vuelve más directa. ¿Por qué el poder prefiere callar? Porque el silencio protege la narrativa, porque la narrativa sostiene legitimidad, porque la legitimidad sostiene influencia, y la influencia sostiene poder. Es una cadena, y cuando esa cadena se mantiene intacta durante décadas, no es casualidad, es arquitectura. En el siguiente tramo, vamos a entrar en el punto donde el silencio dejó de ser cultural y empezó a parecer estructural, donde no hablamos solo de decisiones individuales de periodistas, hablamos de redes, de lealtades, de capital político que se traduce en protección implícita. Y cuando entiendas esa red, la palabra colectivo va a adquirir un peso distinto. Cuando hablamos de red, no hablamos de una conspiración cinematográfica con humo y habitaciones oscuras. Hablamos de vínculos, de universidades compartidas, de bufetes de abogados conectados, de financistas que aportan a campañas durante décadas, de periodistas que construyen carreras cubriendo a las mismas familias políticas. El poder en Estados Unidos, como en cualquier democracia consolidada, no se sostiene solo en votos. Se sostiene en relaciones de largo plazo, y la familia Kennedy entendió eso desde el principio. Joseph P. Kennedy no solo acumuló fortuna, construyó acceso. Sus hijos crecieron en un entorno donde el contacto con figuras influyentes era normal. Donantes estratégicos, empresarios, operadores políticos. La ambición era multigeneracional, no era solo ganar una elección, era instalar una marca, y cuando una marca política se instala, protegerla se vuelve prioridad constante. Aquí entra un elemento que rara vez se analiza con frialdad: el capital simbólico acumulado por tragedia. El asesinato de John F. Kennedy en 1963 y el de Robert F. Kennedy en 1968 generaron una narrativa de sacrificio que trascendió lo político. La familia
dejó de ser solo poderosa, se volvió mártir. Y cuando el poder se mezcla con martirio, el escrutinio cambia de tono. Criticar a una dinastía poderosa es una cosa. Criticar a una familia que ha enterrado a dos figuras centrales bajo violencia política es otra. Ese contexto emocional no es menor. No elimina la responsabilidad individual, pero sí modifica la atmósfera pública. Ahora observa cómo funciona la red. Ted Kennedy, tras el incidente de Chappaquiddick en 1969, enfrentó una investigación, comparecencias públicas y una caída en sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, su permanencia en el Senado fue sólida durante décadas. No fue ausencia de cobertura, fue capacidad de contención, apoyo dentro del Partido Demócrata, lealtad del electorado de Massachusetts, capital político acumulado y, nuevamente, narrativa controlada. El silencio colectivo no significó que nadie supiera. Significó que el sistema absorbió el golpe. Y absorber el golpe es una habilidad del poder consolidado. Ahora vamos a un punto más delicado. Durante años, varios miembros de la familia enfrentaron controversias personales y legales que recibieron cobertura mediática, pero rara vez desmantelaron la estructura política completa del clan. El apellido sobrevivía. Eso no ocurre por accidente. Ocurre porque la red es más grande que el individuo, porque el capital simbólico se distribuye, porque los aliados no desaparecen ante la primera crisis. Aquí es donde la indignación se vuelve más estructural. No se trata de que un político cometa errores. Se trata de por qué el sistema político y mediático amortigua ciertos errores cuando provienen de dinastías consolidadas. La respuesta no es romántica, es pragmática. Acceso, influencia, historia compartida, intereses cruzados. Ningún periodista necesita recibir una llamada amenazante para practicar prudencia si sabe que su relación con una fuente poderosa puede verse afectada. Ningún aliado político necesita una orden directa para proteger a un apellido que también fortalece su propia red. Ese es el silencio estructural. No hay reunión formal, hay incentivos alineados. Y cuando los incentivos están alineados, el silencio fluye. Esto no significa que la familia Kennedy nunca haya sido criticada. Lo fue, lo ha sido. Ha enfrentado investigaciones, libros duros, documentales incisivos, pero el mito fundacional Camelot, juventud, sacrificio, siempre operó como amortiguador emocional. Ese amortiguador no es casual, es resultado de décadas de narrativa consistente. Y aquí viene el punto que cambia la perspectiva. El silencio no solo protege al poder, protege la estabilidad del sistema que rodea al poder. Cuando una dinastía concentra influencia política, financiera y simbólica, desmantelarla públicamente implica reconfigurar múltiples equilibrios, y los sistemas rara vez buscan su propia desestabilización. En los siguientes minutos vamos a entrar en la parte más incómoda de todas. No los escándalos individuales, no las tragedias, sino la pregunta que pocos formulan en voz alta. ¿Hasta qué punto la democracia estadounidense tolera dinastías mientras mantengan la ilusión de renovación? Y cuando miremos esa pregunta de frente, la palabra silencio va a sentirse menos pasiva y más estratégica. Y entonces entiendes que el silencio no era solo buena educación entre periodistas y políticos. Era una herramienta que servía para una cosa muy simple: conservar el mito intacto el tiempo suficiente para que el mito se volviera realidad en la cabeza de la gente, porque una vez que una familia se convierte en símbolo, ya no se juzga con la misma vara, se protege con una lógica casi religiosa. El ejemplo más claro de cómo se fabrica esa protección está en el nacimiento de Camelot. Días después del asesinato de John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy recibió en Hyannisport
al periodista Theodore H. White para una entrevista que Life publicaría el 6 de diciembre de 1963. Ahí, ella empuja una imagen que se vuelve leyenda: la presidencia como un breve momento brillante asociado al musical Camelot. No fue un apodo que surgió del aire, fue un encuadre deliberado, repetido, instalado. Y desde ese momento, criticar al hombre era, para muchos, atacar el mito, y cuando un mito ocupa el centro, todo lo que lo ensucie se vuelve inconveniente. Ahí entra el segundo mecanismo: información verdadera que se administra en dosis, no en transparencias. La salud de Kennedy es un caso perfecto. Décadas después, artículos médicos e investigaciones históricas documentaron enfermedades y padecimientos que no formaron parte del relato público en tiempo real: Addison, dolor de espalda severo, tratamientos, medicación constante. La presidencia se narraba como vigor. El cuerpo real era más frágil de lo que el público entendía. No era un delito, era la cultura de la época. Y esa cultura fue funcional para el poder, porque si la gente cree que el líder es invencible, la confianza se vuelve un activo político. Y ahora viene una parte que parece menor, pero es de esas que revelan el patrón. Profiles in Courage fortaleció la imagen intelectual de Kennedy y ganó el Pulitzer. Con el tiempo, la discusión sobre la autoría, el papel de Theodore Sorensen como escritor principal o ghostwriter se volvió pública y quedó registrada en múltiples fuentes. No se trata de juzgar la práctica en sí, se trata de entender la lógica. La marca Kennedy se construía con equipo, con narrativa, con control del relato. El poder no solo gobierna, también escribe. Y cuando una marca se vuelve tan valiosa, el silencio deja de ser simple omisión, se convierte en un seguro. Aquí es donde la historia entra en su punto de quiebre más brutal. Chappaquiddick, julio de 1969. Ted Kennedy sale de una reunión en la isla, conduce y su coche cae desde un puente a un estanque. Mary Jo Kopechne, una joven vinculada al entorno político de la familia, muere. Lo que hizo explosivo el caso no fue solo el accidente, fue el tiempo. Kennedy no reportó de inmediato. La demora fue de más de 10 horas según los registros más citados, y eso marcó para siempre la percepción pública. Y aquí viene lo que a mucha gente le revuelve el estómago. Aún con ese nivel de escándalo, el apellido sobrevivió. Kennedy se declaró culpable de abandonar la escena del accidente y recibió una sentencia suspendida. Su licencia fue suspendida por un periodo reportado ampliamente. Hubo audiencia judicial, hubo investigación, hubo indignación nacional, pero el poder institucional no se desmoronó, no desapareció del Senado, no se evaporó su influencia. El sistema absorbió el golpe. Y si eso no te hace levantar la ceja, nada lo hará. Porque ahí se ve el silencio colectivo funcionando como contención. No significa que nadie habló. Claro que se habló. Los periódicos lo cubrieron. El país se indignó. Pero el golpe no fue terminal para la dinastía. Eso es lo que importa. Entonces, la pregunta deja de ser ¿qué pasó esa noche? La pregunta es otra, más grande, más peligrosa. ¿Qué se mueve alrededor de un apellido para que el daño nunca sea definitivo? En este punto ya puedes sentirlo. No es solo prensa, no es solo partido, no es solo electorado. Es una red completa que aprende a cerrar filas cuando el costo de romper el mito es demasiado alto. Y ahora sí estamos por entrar en la parte más oscura, porque hay una diferencia entre un escándalo que se cubre y un escándalo que se administra. Hay una diferencia entre información pública y el momento exacto en que se permite que esa información haga daño. Y lo que viene a continuación es precisamente eso: cómo se controla el ritmo del daño, quién lo controla y por qué a veces el silencio no es cobardía,
es estrategia. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué, en una dinastía así, el silencio no es vacío. Es una orden sin decirla. Controlar el ritmo del daño es una forma sofisticada de poder. No se trata de evitar que la información salga. Se trata de decidir cuándo sale, cómo sale y con qué contexto. Después de Chappaquiddick, Ted Kennedy no desapareció del escenario. Compareció ante la justicia, emitió un mensaje televisado a la nación el 25 de julio de 1969, habló de indefensible conducta y dejó que el tiempo hiciera su trabajo político. El discurso existe, está archivado, es un ejemplo clásico de manejo de crisis en cámara. La indignación pública fue intensa, pero el ciclo noticioso no era permanente como hoy. No existía Internet, no existía el archivo infinito en el bolsillo. El escándalo tenía fecha de caducidad mediática, y cuando el escándalo caduca, la estructura vuelve a imponerse. Ese es el punto. La red no elimina el golpe, lo absorbe, y absorber implica tres cosas: aliados que no abandonan, electores que no rompen, y un partido que calcula que el costo de cortar es mayor que el de sostener. En Massachusetts, el apellido Kennedy seguía teniendo peso. La base electoral no desapareció tras el accidente. Eso está documentado en los resultados posteriores. La indignación nacional no siempre se traduce en derrota local. Ahí el silencio no es ausencia de información, es contención territorial. Ahora ampliemos el lente. Durante décadas, distintos miembros de la familia Kennedy enfrentaron controversias públicas, problemas personales, escándalos mediáticos, decisiones políticas divisivas. Sin embargo, el apellido mantuvo una cualidad casi magnética dentro del Partido Demócrata, no por magia, por acumulación histórica, capital político heredado, redes de financiamiento, conexiones institucionales y un legado emocional que seguía funcionando. El silencio colectivo no significa que cada periodista haya decidido callar deliberadamente. Significa que el ecosistema completo evaluaba constantemente el equilibrio entre revelar y preservar, y aquí viene lo más incómodo. El poder prefiere callar porque hablar puede desestabilizar más de lo que conviene. Una dinastía no es solo una familia, es una estructura de influencia que toca comités legislativos, fundaciones, think tanks, alianzas internacionales, redes académicas. Romper completamente con ese núcleo implica reconfigurar relaciones, y el sistema político rara vez opta por la autodestrucción. Eso no implica impunidad absoluta, implica cálculo racional. El silencio, entonces, se convierte en amortiguador institucional. No siempre se niega, se administra, no siempre se oculta, se diluye, no siempre se desmiente, se reencuadra. Cuando la narrativa dominante sigue siendo servicio público, legado, sacrificio, los episodios negativos se colocan en segundo plano. No desaparecen, pero pierden centralidad. Ese es el verdadero blindaje. No es invisibilidad total, es jerarquía narrativa. Y cuando controlas qué es central y qué es periférico, controlas la memoria colectiva. Ahora piensa en el contraste histórico. Después de Watergate, la cultura mediática cambió. El escrutinio presidencial se volvió más agresivo. La prensa adoptó un rol más confrontativo frente al poder, pero la era Kennedy ocurrió antes de esa ruptura. El ecosistema era más deferente, más cercano, más institucional. Eso facilitó que ciertos aspectos de la vida privada y de la gestión interna no se convirtieran en escándalo nacional inmediato. Y cuando la cultura cambió, el mito ya estaba consolidado. Ese es el detalle clave. El silencio fue más eficaz en el momento fundacional. Una vez que la marca está instalada, es mucho más difícil desmontarla.
En los siguientes minutos vamos a entrar en el punto donde el silencio deja de ser solo protección familiar y se convierte en fenómeno democrático. Porque la pregunta ya no es solo ¿qué hizo la familia? La pregunta es ¿por qué el sistema político estadounidense tolera dinastías con tanta naturalidad? Y cuando conectemos ese punto, la indignación va a cambiar de escala. Ya no será solo sobre un apellido, será sobre cómo funcionan realmente las democracias cuando el poder se hereda. Porque aquí está el giro que muchos no quieren mirar de frente. Estados Unidos es una democracia formal con elecciones competitivas, alternancia de poder y prensa libre. Eso es un hecho estructural. Pero dentro de esa democracia han existido apellidos que funcionan como marcas políticas transgeneracionales. Los Kennedy no son el único ejemplo, pero sí uno de los más emblemáticos. Y cuando una democracia permite que el capital político se herede no legalmente, sino simbólicamente, el silencio se convierte en lubricante del sistema. No necesitas censura oficial si la continuidad beneficia a suficientes actores. La pregunta entonces se vuelve más incómoda. ¿La democracia estadounidense es completamente inmune a la lógica dinástica? ¿O la tolera mientras el apellido mantenga atractivo electoral? En el caso de la familia Kennedy, el apellido funcionó como atajo cognitivo para el votante. Kennedy significaba juventud. Kennedy significaba tragedia. Kennedy significaba servicio público. Kennedy significaba una promesa histórica. Ese capital simbólico no se construye en una campaña, se construye durante décadas. Y una vez construido, es un activo político que trasciende individuos. Por eso el silencio no siempre es encubrimiento directo. A veces es simple cálculo democrático. Si el electorado sigue votando por el apellido, el partido no tiene incentivo para romper con él. Si el apellido moviliza donaciones, nadie quiere dinamitarlo. Si el apellido mantiene cohesión interna, el sistema lo preserva. Eso no es conspiración, es racionalidad política. Ahora observa cómo funciona la memoria pública. El asesinato de John F. Kennedy se convirtió en trauma nacional. El de Robert F. Kennedy reforzó la narrativa de sacrificio. Las tragedias familiares posteriores a accidentes aéreos, muertes prematuras, alimentaron la idea de la maldición Kennedy. Esa narrativa trágica opera como escudo emocional. Cuando una familia es vista como víctima repetida del destino, la crítica se suaviza. No desaparece, pero se suaviza, y el sistema político sabe leer emociones. En ese contexto, el silencio colectivo no siempre es miedo, es respeto mezclado con conveniencia. Ahora bien, la pregunta central sigue punzando. ¿Por qué el poder prefiere callar? Porque hablar puede erosionar legitimidad acumulada durante generaciones, porque exponer todas las grietas debilita la marca, porque la marca sostiene influencia, y la influencia sostiene decisiones legislativas, nombramientos, alianzas. El silencio, entonces, no es solo defensa familiar, es defensa sistémica. Una democracia puede tolerar dinastías siempre que compitan en elecciones libres. Pero cuando la competencia parte de un capital simbólico heredado, la cancha no es completamente plana, y eso genera indignación legítima, no porque exista ilegalidad automática, sino porque la igualdad de condiciones se vuelve relativa. Aquí es donde la historia se vuelve espejo incómodo. El silencio que protegió a la dinastía no fue necesariamente una orden centralizada. Fue una convergencia de intereses, prensa cautelosa en una época diferente, partido pragmático, electores emocionalmente vinculados, aliados institucionales que valoraban continuidad. Y cuando todos esos vectores apuntan en la misma dirección, nadie necesita levantar la mano para pedir silencio. El silencio simplemente ocurre.
En el siguiente tramo vamos a desmontar la última pieza, no la tragedia, no los escándalos, sino la pregunta más cruda de todas. ¿El silencio fue accidental o fue parte del diseño desde el principio? Y cuando respondamos eso, la palabra colectivo va a dejar de sonar inocente. Si observas la historia completa, el silencio no aparece como un accidente repetido, aparece como patrón. Joseph P. Kennedy entendía algo esencial. La política no es solo ganar elecciones, es controlar narrativa. Desde los años 30 y 40, su obsesión no era únicamente el ascenso individual de un hijo, sino la instalación de un apellido como marca pública. Esa visión estratégica está documentada en múltiples biografías. No era improvisación familiar, era proyecto. Cuando el proyecto se hereda, también se hereda la disciplina. La disciplina incluye algo fundamental, qué se dice y qué no se dice. Durante la presidencia de John F. Kennedy, el acceso a la Casa Blanca estaba mediado por relaciones personales entre periodistas y funcionarios. Las ruedas de prensa eran frecuentes, pero la confrontación no era del mismo tono que en décadas posteriores. La cultura profesional favorecía la cercanía institucional. Ese contexto facilitó que ciertos aspectos privados no se convirtieran en escándalo inmediato. No es que no existiera información, es que no se amplificó. Eso es diseño narrativo. Luego vino el asesinato, y con él, la santificación simbólica. El mito de Camelot no fue simplemente nostalgia colectiva, fue encuadre estratégico. Jacqueline Kennedy Onassis entendió el poder de la imagen y lo utilizó para fijar una memoria histórica específica. Esa memoria condicionó el tono de las décadas siguientes. Una vez que el mito está instalado, el silencio adquiere otro rol. Ya no es solo protección, es preservación, porque desmontar el mito implica desmontar una parte de la identidad política estadounidense de los años 60, y los sistemas políticos rara vez se desmantelan voluntariamente. Mira lo que ocurre con Ted Kennedy tras Chappaquiddick. El incidente fue devastador para sus aspiraciones presidenciales, pero no para su rol legislativo. El partido no lo expulsó, la base electoral no colapsó, el apellido siguió siendo activo político. Eso no ocurre si la red no decide sostener, y sostener implica un tipo específico de silencio, el silencio que no borra el error, pero lo coloca en un segundo plano. Ahí está el patrón: error, crisis, contención, tiempo, reencuadre, continuidad. No es magia, es arquitectura de poder. Ahora la pregunta se vuelve más cruda. ¿El silencio fue accidental o fue parte del diseño desde el principio? Observa el hilo conductor: control de narrativa desde el patriarca, disciplina interna, manejo estratégico de imagen, capital simbólico acumulado por tragedia, red política estable, electorado emocionalmente vinculado. Eso no parece improvisación, parece sistema, y un sistema no necesita reunirse cada vez que hay crisis. Ya tiene protocolos implícitos. El poder prefiere callar porque el silencio reduce volatilidad, reduce riesgo, reduce fractura interna. En una dinastía, la fractura pública puede debilitar generaciones enteras. Por eso el silencio no siempre es cobardía, es cálculo transgeneracional. Y aquí es donde la indignación alcanza su punto más alto, porque en una democracia, la transparencia debería ser regla. Pero cuando el capital simbólico es tan fuerte, la transparencia se vuelve negociable, no formalmente. Pero culturalmente, la tolerancia a la opacidad varía según el peso del apellido, y eso incomoda, no porque los Kennedy hayan sido los únicos, sino porque fueron uno de los casos más visibles. En el siguiente tramo vamos a cerrar el círculo, no para demonizar, no para absolver, sino para responder con claridad la pregunta que ha atravesado toda esta historia:
¿El silencio colectivo que protegió a la dinastía fue una falla del sistema o fue una estrategia perfectamente funcional dentro de él? Y cuando lo respondamos, la palabra colectivo va a tener nombre y estructura. Cuando miras el sistema completo, el silencio deja de parecer un vacío. Se vuelve infraestructura, infraestructura política, infraestructura mediática, infraestructura emocional. La familia Kennedy no operó en un vacío democrático. Operó dentro de un ecosistema que premia continuidad cuando la continuidad genera estabilidad. Y eso es lo que muchas veces incomoda, porque una democracia presume igualdad de condiciones. Pero cuando un apellido concentra capital simbólico acumulado durante generaciones, la competencia nunca es completamente horizontal. El silencio colectivo que protegió a la dinastía no fue un botón presionado desde una sala secreta. Fue una convergencia de incentivos. Periodistas que operaban bajo una cultura más deferente antes de Watergate. Un partido que veía en el apellido una herramienta electoral poderosa. Electores que asociaban el nombre Kennedy con idealismo, juventud y sacrificio. Donantes que entendían que apoyar esa marca era apostar por influencia. Cuando todos esos actores se benefician del mantenimiento del mito, nadie necesita coordinar explícitamente el silencio. El silencio simplemente ocurre porque romperlo es costoso. Ahora piensa en la lógica fría del poder. Si una revelación amenaza con destruir no solo a un individuo, sino a una red completa de relaciones políticas, ¿quién tiene incentivo real para dinamitar esa red? Muy pocos. El poder prefiere callar porque el ruido desestabiliza, y la estabilidad es moneda valiosa en sistemas políticos complejos. En el caso de John F. Kennedy, la construcción de Camelot generó un capital emocional que sobrevivió a la presidencia. En el caso de Ted Kennedy, el capital legislativo acumulado durante décadas compensó el peso de un escándalo que habría destruido a políticos con menos red. Eso no implica impunidad absoluta, implica amortiguación. Y la amortiguación es una forma sofisticada de protección. Aquí es donde la indignación debe volverse precisa. No se trata de decir que la familia nunca enfrentó críticas. Las enfrentó. No se trata de decir que la prensa nunca investigó. Investigó. La pregunta es otra. ¿Por qué la suma de escándalos, controversias y contradicciones nunca logró desmantelar completamente la dinastía? La respuesta no es sentimental, es estructural. Porque el apellido estaba incrustado en el sistema, porque la red de aliados era amplia, porque el electorado estaba emocionalmente vinculado, porque el mito fundacional funcionaba como escudo narrativo. El silencio colectivo no fue ausencia de voces, fue jerarquización de voces. Las críticas existían, pero el relato dominante seguía siendo el del legado. Y cuando el relato dominante no cambia, el poder persiste. Ahora llegamos al punto final de tensión. ¿Fue el silencio una falla del sistema democrático? ¿O fue una estrategia perfectamente racional dentro de ese sistema? Porque si la democracia permite que el capital político se herede simbólicamente, entonces el silencio no es anomalía, es mecanismo de continuidad. Y en el último tramo vamos a responderlo sin romanticismo, sin odio, sin caricaturas, solo con la pregunta más incómoda de todas. ¿El silencio que protegió a la dinastía fue una traición a la transparencia o la consecuencia lógica de cómo funciona el poder en cualquier democracia consolidada? Y cuando lo pongamos así, la indignación va a tener dirección clara. La respuesta no es cómoda. El silencio no fue un error aislado, fue funcional. Funcional para una familia que entendía el poder como proyecto generacional, funcional para un partido que veía en ese apellido una herramienta electoral potente, funcional para una prensa que,
En su momento histórico operaba bajo códigos distintos, funcional para un electorado que necesitaba símbolos, especialmente después de tragedias nacionales. El silencio no fue ausencia de información, fue administración de impacto. La familia Kennedy no sobrevivió medio siglo en el centro de la política estadounidense solo por carisma individual. Sobrevivió porque el sistema permitió que el capital simbólico se convirtiera en escudo estructural. Y aquí está la revelación final. El silencio fue una estrategia, no necesariamente diseñada en una mesa única, no necesariamente coordinada con llamadas clandestinas, pero sí integrada en el ADN del poder. El poder prefiere callar porque hablar puede fracturar alianzas, debilitar marcas políticas, erosionar confianza acumulada durante décadas. Y cuando el costo de hablar es mayor que el costo de administrar, el sistema opta por administrar. Eso es racional, eso es frío, eso es político. En el caso de John F. Kennedy, el mito de Camelot operó como blindaje emocional. En el caso de Ted Kennedy, la red institucional absorbió el impacto de uno de los escándalos más graves de la política moderna estadounidense, no porque el error no existiera, sino porque la estructura era más fuerte que el golpe. Eso es lo que indigna, no la existencia de dinastías en sí, sino la facilidad con la que el sistema acomoda el daño cuando el apellido pesa lo suficiente. La democracia estadounidense no prohíbe dinastías, las tolera mientras compitan en elecciones. Pero cuando el capital simbólico heredado se convierte en ventaja estructural, la igualdad formal no siempre es igualdad real, y ahí el silencio cumple su función. No elimina el error, lo relega, no borra la controversia, la diluye, no cancela la crítica, la descentraliza. Y mientras el relato dominante siga siendo más fuerte que la suma de las grietas, el poder persiste. Entonces la pregunta que abrió esta historia encuentra su respuesta. Porque nadie habló. Porque hablar implicaba romper algo más grande que un individuo. Implicaba romper un símbolo. Implicaba debilitar una red. Implicaba reconfigurar equilibrios. Y en política, la estabilidad suele ganar sobre la pureza. El silencio colectivo que protegió a la dinastía no fue vacío moral, fue cálculo estratégico dentro de un sistema que premia continuidad. Eso no exime responsabilidades individuales, pero sí desplaza la mirada. El problema no es solo el apellido, es la arquitectura que lo sostiene. Déjamelo en comentarios. ¿Crees que las democracias pueden realmente escapar a la lógica dinástica? ¿O el poder siempre encontrará la forma de heredarse? Suscríbete si quieres que sigamos desmontando mitos políticos con datos, contexto y sin romanticismo, porque el siguiente caso no tratará de una familia, tratará de un presidente en funciones y del momento exacto en que el silencio dejó de ser opción.